Arqueomanía. Bienvenido a Arqueomanía. Hoy vamos a conocer el fantástico yacimiento de la Cova del Bolomor, una auténtica cápsula del tiempo que ha aprisionado 300.000 años de la historia de los primeros homínidos de la península. Vamos a descubrir cómo vivieron y cómo se desarrollaron. Fragmentos. La arqueología de las Islas Canarias presenta a día de hoy profundas cuestiones sin resolver, empezando por la cronología de la llegada de los primeros pobladores. Quizás sea esa la cuestión fundamental, ya que, entendiendo uno u otro momento como primera ocupación, las explicaciones basculan en uno u otro sentido. Hay un yacimiento, el cenobio Valerón, que tiene dos interpretaciones radicalmente diferentes. Mientras para unos es un almacén de cereal, para otros es una necrópolis. Es curioso que fuera un granero, sobre todo teniendo en cuenta la mínima producción cerealística que existía en las islas en su conjunto, primero. Segundo, es una zona de cuevas artificiales donde en el mismo momento del hallazgo encontraron dentro de esas cuevas huesos que han sido abandonados por la investigación, nadie sabe muy bien por qué. Eso es una gran necrópolis de cuevas artificiales que tienen muchísimo que ver con las necrópolis del norte de África y que son una expresión normal de tradición fenopúnica, que incorporan perfectamente los bereber y que ciertamente se produce también en el norte de Gran Canaria, que es probablemente uno de los sitios más ricos de todas las islas. Todos estos valles volcánicos son muy escarpados. En uno de los barrancos, en el de Silva, los pobladores prehispánicos construyeron una estructura compleja que en un principio fue tomada como un lugar de retiro religioso. De ahí que lo nombraran como cenobio Valerón. El espacio tiene reminiscencias norteafricanas, lo que daría continuidad a su interpretación como lugar de almacenaje de alimentos. Se trata, como hemos podido comprobar, como se puede observar, de un granero prehispánico donde los antiguos canarios guardaban el grano, fundamentalmente la cebada, trigo y otro tipo de objetos. La cronología del yacimiento la tenemos por ahora enmarcada entre el siglo XI y XV. En los momentos finales pues coincide con la conquista de la isla, pero la fecha de carbono 14 más antigua sobre un grano de cebada nos ha dado siglo XI en concreto. No descartamos que podamos encontrar fechas más antiguas, pero por ahora siglo XI, XV. Las evidencias que tenemos del grano que se almacenaba es fundamentalmente lo que nos ha salido es cebada. También las crónicas en los momentos de la conquista hablan que era el cereal más consumido, pero también aparece trigo y sobre todo en el cenobio lo que nos ha salido también por miles, semillas de higos. La cultura material de la isla de Gran Canaria tenemos que tener en cuenta que es una isla que estaba aislada, los antiguos canarios no navegaban, entonces se adaptaban a los materiales y a las materias primas que tenían, pero los objetos y herramientas obtenidos de la isla son de gran calidad, sobre todo la cerámica de la isla de Gran Canaria es de una calidad magnífica, es hecha a mano, no conocían el torno. Y es sobre todo en donde nos podemos dar cuenta del nivel de desarrollo que tenía. Después con otros elementos como pueden ser las pieles, que tenemos muchas en el Museo Canario, que servían para, sobre todo, la que nos han llegado para envolver a los cadáveres, pues las costuras que vemos ahí de una finura, es realmente magnífico ver cómo cosían las diferentes pieles de una manera que prácticamente no se percibían los puntos de la aguja, y nos está dando pues idea de la complejidad de esta sociedad. Estamos en un panal en el que las celdas guardan valiosas informaciones. Este yacimiento, a pesar de que se conoce pues, desde siempre, porque es un hito importante en el paisaje, nunca se había excavado hasta que hace unos 8 o 9 años llevamos a cabo un programa de restauración de todas estas cavidades, y para ello tuvimos que excavar determinadas zonas, pero siempre condicionado a la restauración.
En este trabajo hemos identificado zonas que todavía tienen unos rellenos arqueológicos importantes y la idea es poco a poco pues ir excavando para tratar de ir ajustando las teorías o las hipótesis de la creación, de la formación, de cómo funcionó este granero. Lo que sí parece claro es que este lugar debió de depender de una autoridad de corte mancomunal o estatal. Si se custodiaba el grano como un bien común, o si cada clan o familia tenía asignada una de estas oquedades, son cuestiones que están todavía por determinar. Un yacimiento tan complejo como este, arquitectónicamente hablando, nos hace imaginarnos que existía paralelamente a él una estructura social compleja. Este yacimiento está claro que no lo abrió una persona ni dos, sino que aquí había gente que organizaba este espacio, que decía qué silos se tenían que abrir primero, qué silos se abrían después, cómo se accedía a estos silos. Entonces, pues este tipo de yacimiento es el que nos habla de esta estructura social compleja en Gran Canaria, relacionada sobre todo con lo que es la agricultura, a diferencia del resto de islas de archipiélago donde predomina lo ganadero y se asocia a otro tipo de estructuras menos complejas que las existentes en la isla de Gran Canaria. La prehistoria de Gran Canaria es genuina y todavía ofrece enormes posibilidades de estudio. Palabra de arqueólogo. El áureo era una moneda de oro acuñada en la antigua Roma. Equivalía a 25 denarios de plata. Su peso era aproximadamente de 8 gramos. Se produjo entre los siglos I y IV de nuestra era. En el Museo Arqueológico Nacional se conserva una emisión del emperador Adriano. Cuadernos de campo. La cova del Bolomor, encaramada sobre un saliente del macizo del Mondúber, domina soberbia el valle de la Valdigna. A su frente, hoy se divisa Tabernes de Valdigna, al sur de la provincia de Valencia y muy cercana a la costa. Desde ese mirador privilegiado, en el que se sentían protegidos y resguardados, los humanos preneandertales observaron su rico cazadero durante cientos de miles de años. Allí instalaron, ocasionalmente, su campamento nómada, presidido por una gran hoguera. Hace más de 300.000 años ya dominaban el fuego y sobre él asaron fauna de todo tipo para comer. Los restos de los hogares, de los útiles de piedra y de los huesos de los animales devorados, acumulados durante el increíble periodo de 300.000 años, configuran hoy en día uno de los yacimientos paleoantropológicos más importantes de toda Europa. Es un refugio excelente como lugar de hábitat y desde el mismo se domina toda la información sobre el valle. Estamos en una umbría con una vegetación mediterránea fantástica. Esa vegetación ha cambiado mucho desde el inicio del yacimiento, hace 400.000 años hasta ahora. Los cambios climáticos han sido muchos. El Cuaternario medio de momentos fríos y momentos cálidos, momentos en que el mar estaba casi bajo de la cavidad y momentos en que el mar estaba a muchos kilómetros. La vegetación ha cambiado, como cambia la fauna, en función de los aspectos paleoambientales, del clima y del ambiente. La cueva se abrió hará unos 400.000 años y se colmató por completo hace unos 100.000. Quedaban, pues, encapsulados y aislados 300.000 años de actividad humana, que hoy, gracias a la investigación arqueológica, podemos conocer. Esta sedimentación nos está informando sobre los aspectos paleoambientales de todo el territorio. Hacia 100.000 queda completamente sellada por sedimentación. Ya no tiene el aspecto de cueva. Este es el primer corte que hicisteis, ¿no? Aquí empezasteis a trabajar. Este es el corte más importante, es el corte referencial, tiene 11 metros y en el mismo hay 17 niveles estratigráficos. La cueva tiene, por tanto, una potencia de sedimento de 11 metros. ¿Y qué superficie tiene? La superficie original de la cueva son 700 metros cuadrados. Las sucesivas campañas de excavación nos permiten conocer quiénes habitaron esta cueva, tanto preneandertales como neandertales.
¿Quiénes vivieron aquí? Nos encontramos por cronología con homínidos que forman parte de lo que es el linaje neandertal. No son los neandertales clásicos de la cultura musteriense, sino forman parte de la primera mitad de ese linaje que empezaría con los heidelbergensis y que progresivamente se irían convirtiendo en los neandertales clásicos. El linaje neandertal tiene que ser más antiguo de lo que hasta ahora se creía. Hasta ahora se pensaba que los neandertales eran realmente los neandertales clásicos de Europa tan frecuentes. Pero ahora los paleoantropólogos se van dando cuenta de que sus características se van retrotrayendo en el tiempo bastantes cientos de miles de años. La cova del Bolomor no solo ha proporcionado una enorme cantidad de huesos de animales y de industria lítica, sino que en ella se han encontrado además importantes restos humanos fosilizados. ¿Por qué una zona de hábitat donde viven aparecen restos humanos? No era un lugar de enterramiento. ¿Por qué aparecen esos restos? Pues los restos humanos aparecen junto a una colección también importante de herbívoros, de fauna que es cazada en el valle y subida para su consumo a la cueva. Esos restos humanos, que en concreto son fragmentos de parietal, tienen marcas de corte, marcas de fileteado, de herramientas líticas, y uno de ellos está quemado. ¿El fin de esa antropofagia qué sería? ¿Ritual o directamente alimenticia? Alimenticia. Nosotros no creemos que en estos momentos haya un aspecto de tipo cultural. Los restos aparecen con el mismo procesamiento que el resto de la fauna. Paradójicamente, durante esos 300.000 años, la técnica de talla de la industria lítica se modificó poco. Y gracias a Bolomor sabemos, por ejemplo, que los preneandertales eran capaces de tallar pequeñas piezas de sílex, lo que demuestra una mayor habilidad de la que se les suponía hasta ahora. Aquí nos encontramos un microlitismo elaborado por neandertales y existe la discusión de quién elabora ese tipo de microlito. Ese tipo de microlitos lo están elaborando mujeres, lo están elaborando niños. Es lo mismo que las pequeñas presas. Antes no se consideraba la posibilidad de que el conejo, las aves, las tortugas fueran procesadas con herramientas líticas y en Bolomor se ha demostrado que en momentos tan antiguos se procesa. Ya sabemos quiénes habitaron en Bolomor. Debemos descubrir ahora cómo vivían, qué comían y cuántos eran. Nosotros consideramos que estos grupos pues, probablemente estarían formados por unas 40-50 personas. Una ocupación del campamento por estos grupos humanos no duraría más de una semana. Realmente las evidencias hoy por hoy más fiables de origen y control del fuego las tenemos constatadas en Europa y en Próximo Oriente, en torno a 400, 300.000 años. Bueno, en Bolomor tenemos... Claro, en este rango de yacimientos, que son pocos, se encuentra Bolomor. Todo el aporte óseo de Bolomor es antrópico. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la mayor parte de ellos tienen marcas de corte, de ese fileteado, y luego los huesos largos, que es los que aportan al yacimiento, ellos aportan sobre todo huesos largos y los cráneos. Los huesos largos luego los machacan para extraer la médula. Por un lado tenemos la fauna de gran tamaño, ¿no? Bóvidos, elefantes, rinocerontes, uros, y luego, bueno, cérvidos, hay muchos. Tenemos también el megaloceros, un cérvido de grandes dimensiones. Y esto por un lado, y por otro constatamos pues, bueno, también la presencia de animales de pequeño tamaño. ¿Cazarían un elefante? Sí. Manejaban técnicas complejas de caza. Bolomor ha arrojado una información fundamental para conocer cómo vivieron aquellos homínidos que precedieron a los neandertales. Abandonamos la cova, que reina solitaria sobre la umbría del barranco del Bolomor. Un denso manto de vegetación mediterránea virgen nos arropa durante nuestro descenso. Gracias al trabajo de los arqueólogos se ha desvelado parte del misterio que atesoraba,
pero la excavación continúa y muchas son las sorpresas científicas que aún nos aguardan en su seno. Esperemos poder regresar pronto para admirarlas y divulgarlas. Arqueomanía. Paisajes arqueológicos. Historias de la arqueología. Roma quiere campar a sus anchas por el mundo conocido, por el orbe que domina, y para eso prepara ingenieros capacitados y valientes. Ellos son el arma más poderosa de los hijos de Eneas. Cuando ya no hay rivales humanos a los que derrotar, el reto es domeñar la naturaleza. Ese fue el propósito de Roma. Los ingenieros eran imprescindibles para el ejército y también para la explotación minera, para abrir calzadas o para transportar el agua por acueductos colosales. Se ha escrito, y con razón, que Roma es el derecho, pero también es su ingeniería. La ingeniería fue también un arma política, al demostrar a los pueblos conquistados que ellos, los romanos, podían transformar la naturaleza, les dejaban bien clara la dimensión de su poder. Si eran capaces de horadar montañas, desviar ríos o levantar gigantescos teatros, ¿quién iba a rebelarse contra las legiones? Las grandes edificaciones son casi siempre grandes obras de propaganda, demostraciones a veces desmedidas de un poder absoluto. Las legiones de Roma conquistaron la Dacia porque fueron capaces de hacer un puente sobre el Danubio. Se financiaron con el oro de Hispania porque agujerearon las médulas como si fueran de manteca y no de dura roca. No hubo ambiente que no sometieran, desde Britania hasta Siria, desde Egipto hasta Galia. Una de las grandes obras que Roma realizó en Hispania fue el acueducto de Gades. Los balbos necesitaban agua en su ciudad, la primera que pactó con Roma tras las guerras púnicas, y si había que traerla desde 80 kilómetros de distancia, no quedaba otro remedio que hallar una solución técnica. La determinación es la base del poder romano, y la Sierra de Cádiz no iba a quedar al margen de los planes por abrupta que fuera. Antes de mostrar el recorrido y las soluciones del gran acueducto de Gades, es muy recomendable conocer varios enclaves de estas montañas. Ocuri está cerca de Ubrique y constituye un lugar de paso desde Gibraltar hasta el interior de Andalucía. Tierra adentro, en la serranía de Ronda, había importantes ciudades, como Acinipo, conocida como Ronda la Vieja. Ahí, los ingenieros romanos tuvieron que hacer frente a no pocas dificultades para levantar el imponente teatro de la ciudad. El teatro parece ser que se inició un primer intento junto a una de las puertas principales de acceso a la ciudad, que es el lugar natural, es propio, porque además el visitante cuando entra a la ciudad lo primero que ve es un gran edificio público, pero sin embargo por un fallo tectónico de la propia estructura rocosa de la mesa de Ronda la Vieja, tienen que llevárselo al lugar más extremo, donde el estrato de roca es más grueso y le permite poder construir con más garantía. Esa es la razón que explica que, aunque la mesa de Ronda la Vieja tiene 32 hectáreas, esas 32 hectáreas no están ocupadas. El teatro no está dentro de la ciudad, está fuera de la propia ciudad, aunque dentro de la misma meseta. En Ocuri, que toca el cielo, destacan varias construcciones. La primera, próxima ya a la muralla, es de tipo funerario. Pues estamos delante de lo que es el mausoleo de la ciudad romana de Ocuri. Es una estructura funeraria posiblemente construida entre finales del siglo I y mediados del siglo II después de Cristo,
justo coincidiendo con el apogeo de la ciudad de Ocuri. Es una estructura cuadrangular de unos 12 metros por 8 que conserva el interior prácticamente intacto, incluso su bóveda es una bóveda de medio cañón que se conserva completamente, y alberga en su interior una serie de hornacinas y de lóculi para colocar lo que serían las urnas cinerarias de los difuntos, ¿no? Pensamos que fue utilizado o bien por una gran familia, una familia poderosa de las que pudo haber en la ciudad romana de Ocuri, o posiblemente también por un colegio funderaticio. El control de las rutas de paso es absoluto desde aquí. La ciudad tiene una serie de cisternas, posiblemente vinculadas a lo que es un acueducto que vendría desde lo que hoy en día es Benaocá, el pueblo de Benaocá, unos 7 kilómetros de aquí. Se han encontrado en lo que es el valle diferentes construcciones que podrían dar pie a que hubiera un sistema sifónico, ¿no?, de aprovisionamiento de agua, y vendría a lo que es la cabecera de la entrada en la ciudad, que es una cisterna, está en lo alto de la sierra, que desde ahí se distribuiría hacia las restantes cisternas, ¿no? Son también, por cierto, de una tipología llamada bañarola, ¿no?, que es muy púnica, ¿no?, muy mediterránea, que son rectangulares pero con las esquinas redondeadas, ¿no?, con un recubrimiento de opus signinum que ha resistido los 2000 años que tiene, en perfectas condiciones, que siguen almacenando agua hoy día. Y luego hay una parte, que esta sería un poco el agua pública, el agua de abastecimiento, también hay una parte de agua de ocio, ¿no? Hay unas termas, posiblemente las únicas que se han identificado hasta ahora en lo que es la Sierra Romana. Es un edificio de casi 420 metros cuadrados, muy complicado de explicar en el estado en el que ha llegado a nosotros, pero bueno, que significa que existe esa doble vía, el agua pública de abastecimiento y el agua de ocio. El mundo local, el mundo turdetano, se hibridó con el romano paulatinamente. Así puede verse en el Museo de Espera, donde hay una colección de leones casi única. La concentración que hay en toda esta zona, en Espera y en los pueblos colindantes de escultura ibero-romana, como bien dice, la mayoría corresponden a leones ibero-romanos. También hay esculturas antropomorfas, en el caso de aquí del Museo de Espera, un soldado y una dama, y otros animales como un cérvido y otro que es un poco mitológico porque no está claro qué es lo que es, pero la verdad que la mayor parte de animales relacionados con el mundo funerario ibero-romano son leones. Las vistas desde Zahara de la Sierra convierten en liviano al observador. Le otorgan omnisciencia. La recuperación de los restos arqueológicos de Zahara ha sido llevada a cabo en gran parte por Luis Cobos. Eso se remonta ya al año 1993. Hubo un proyecto de recuperación de algunos yacimientos de la Sierra de Cádiz, y el proyecto era conocer un poco más de una torre que aparentemente parecía islámica, y estuvimos 2 meses interviniendo, y la sorpresa fue que la torre no era islámica, sino era el ábside de la antigua iglesia de la población, de la antigua iglesia de Santa María de la Mesa, incluso que hubo restos más antiguos, ¿no?, que los islámicos y que los cristianos. Podemos decir que lo más antiguo que hemos encontrado en las excavaciones arqueológicas es de época ibérica, de época turdetana. Registramos una cisterna donde en su interior aparecieron varias ánforas turdetanas del siglo III al siglo I a.C., con una ánfora romana también. En cualquier tipo de asentamiento, y todos los que estamos viendo en la sierra, el problema del agua es el primer problema que tiene que salvar la población, ¿no? Entonces se construyen una serie de cisternas, que algunas de ellas están embutidas en este centro de interpretación, iglesia y mezquita, pero que a lo largo de toda la villa medieval lo vamos encontrando. Incluso hemos encontrado parte de la canalización romana, y conocemos un manantial en la Loma del Calvario, detrás de donde nos encontramos, de esta peña fortificada, que seguramente traería agua a este tipo de cisterna. El fenómeno se repite en Sierra Aznar. En este collado los ingenieros romanos tuvieron mucho trabajo, una labor nada desdeñable relacionada con el agua.
La única mención que tenemos de Sierra Aznar es en la fuente clásica Ptolomeo, que la nombra como ciudad con el nombre de Calduba. La cronología ahora mismo está principalmente basada en los indicios de vestigios materiales que existen en superficie, principalmente cerámicos. Y ahí nos da una horquilla cronológica que pueden ir desde el siglo II primero hasta indicios también del siglo V y VI después de Cristo. Y está dominando principalmente todo lo que es el valle fluvial del río Majaceite, que es una de las redes fluviales más importantes también en época romana, como afluente de la el principal río que es el Guadalete, ¿no? Ambos, como vías fluviales, seguramente están articulando todo lo que es el territorio de este espacio. Sierra Aznar es un ejemplo singular dentro de lo que es todo el territorio este de la sierra, ¿no? No se conoce otro yacimiento con este tipo de estructura, con estas dimensiones. Estamos ante una cisterna que tiene 20 por 20 por 5 de dimensiones, unas dimensiones desde luego espectaculares. Si estuviera con agua estaríamos hablando de 2 millones de litros de agua. La pregunta eterna que siempre se ha hecho es ¿por qué tanta agua? ¿Para qué tanta agua? Se decía que Sierra Aznar era como un aporte de agua, porque como aquí todo es agua, fuera ese aporte de agua secundario en un momento dado al acueducto de Tempul. Bien, luego investigaciones posteriores, creo que se puede descartar esa hipótesis. Otra hipótesis también escrita es que este agua estaba destinada a lo que era el territorio agrícola, los asentamientos agrícolas, las explotaciones agrarias que hay en todo el entorno, que hay villas, también muchas villas, asentamientos rurales en todo el entorno de Sierra Aznar. Y una hipótesis que es la que estamos nosotros trabajando ahora, mi compañero Francisco Zuleta y yo, es que estamos ante un yacimiento dedicado a la minería. Cerca de Sierra Aznar arrancaba el acueducto que llevaba el agua hasta Gades tras un recorrido de 80 kilómetros. El despliegue de los ingenieros romanos se basó en la construcción de una estructura abovedada bajo tierra y el empleo de desmontes y sifones. Muy cerca de Paterna de Ribera pueden verse los restos de uno de los sifones del acueducto de Gades, el conocido como Los Arquillos. Estos tramos se empleaban para resolver la diferencia de nivel en el terreno. La precisión de los ingenieros romanos fue encomiable. La solución funcionó y el agua de la sierra llegó a Gades. Roma transformó el mundo antiguo que componían, con salvedades, los pueblos de Hispania, y los llevó a la primera línea de un mundo globalizado, de un sistema político que construyeron sus ingenieros apoyando el despliegue de las legiones.